Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La confusión de la leche. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. He tenido muchas preguntas sobre el tema de la leche. Hay muchas clases de leche, hay mucho engaño con la leche y hay mucha confusión. Así que este episodio es para explicarle sobre temas que usted debe saber sobre la leche. Empezamos. Y con la ayuda aquí de Jorge voy a enseñar las etiquetas también, pero antes quiero que usted entienda el concepto básico de cómo se hace para adelgazar, cómo se hace para controlar la diabetes, ¿no? En el libro El Poder del Metabolismo va a ver que estoy mencionando que las dietas de calorías no funcionan. Lo único que funciona realmente es controlar el metabolismo, y para controlar el metabolismo hay que controlar los niveles de azúcar en la sangre, que se llama glucosa. Así que hay que reducir los carbohidratos, que son lo que sube la glucosa. Si usted sube la glucosa, usted engorda y descontrola la diabetes. No hay forma ni de adelgazar, ni hay forma de controlar la diabetes sin medicamentos si usted no controla los carbohidratos. En el libro de diabetes, que se llama Diabetes sin Problemas, en este libro, volví a lo mismo, explicándole ahora cómo el diabético o prediabético puede controlar su diabetes, controlando sus niveles de glucosa, sus niveles de azúcar en la sangre, que es lo mismo que le engorda, que es lo mismo que le pone diabético. Un diabético, por definición, es alguien que tiene la glucosa alta. Si el diabético tiene la glucosa regular, baja, pues no es diabético. Así que es un diagnóstico basado en que la glucosa está alta. Entonces, nosotros enseñamos en los centros Natural Slim, viene público a buscar nuestra ayuda. Hay personas que aprenden con el libro solamente y nunca tienen que venir a un Natural Slim. Pero nosotros enseñamos a la gente a pensar con el tema de los carbohidratos y de cómo contarlos. Y sobre todo aprender a leer las etiquetas, ¿no? Todos estos productos tienen etiquetas, pero la persona que no sabe leer esa etiqueta, pues va a caer de bobo, porque le van a vender una idea que no necesariamente es cierta, porque el que vende esto lo que quiere es vender. Fíjese, la forma de mirar una etiqueta es, en vez de confundirse con la etiqueta, porque las etiquetas de los productos vienen que si por ciento recomendado, que si gramos de sodio, gramos de esto, olvídese de todo eso. Todo eso no le sirve a usted. Lo único que usted tiene que mirar de una etiqueta para efectos de adelgazar, para efectos de controlar la diabetes y mejorar el metabolismo son estos datos. Usted quiere ver qué porción, en inglés le llaman el serving size, el tamaño de porción. ¿Qué porción es la que está especificando el fabricante, en la que está basada su contenido de carbohidratos, ¿no? Por ejemplo, una porción en la leche, generalmente que ponen los fabricantes de 240 mililitros o 8 onzas. Así que un vaso de leche, ¿verdad?, de 240 mililitros o de 8 onzas para acá en Estados Unidos, pues esa sería la porción de la que el fabricante está hablando en la etiqueta, ¿no? Ahora, lo próximo que usted quiere saber es cuál es el total de carbohidratos. ¿Cuál es el total de carbohidratos que el fabricante dice que tiene esa porción? ¿Okay? Digamos, por ejemplo, que el fabricante le dice, pues esta leche tiene 14 gramos. ¿Okay? Que usted sabe que ahora tiene 14 gramos de carbohidratos. Esos 14 gramos de carbohidratos son los que su cuerpo rápidamente va a convertir en glucosa. Cuando los convierte en glucosa, el páncreas suyo que está por aquí, debajo del seno izquierdo, va a producir insulina. Cuando usted mezcla glucosa más insulina, usted tiene grasa. Así que es simple. La forma de evitar engordar, o inclusive la forma de adelgazar, es reducir la glucosa. ¿Para qué? Para reducir la insulina. Porque cuando usted mezcla glucosa e insulina, tiene grasa. Pero el cuerpo no está loco. El cuerpo produce insulina solamente cuando usted le da suficiente carbohidratos, ¿no? Así que, básicamente, si el fabricante le está diciendo, mire, son 14 gramos de carbohidratos en esa porción, lo próximo que usted quiere saber en la etiqueta es cuánta fibra contiene. ¿Por qué? Porque la fibra es parte del contenido total de carbohidratos. La fibra se clasifica como carbohidrato. Pero ¿qué pasa? Que la fibra no se absorbe. Como no se absorbe, no cuenta y no afecta sus niveles de glucosa. Vamos a decir que le dijo, bueno, pues tiene 1 gramo de fibra. ¿Okay? Pues usted dice, 14 menos 1, ahora usted tiene 13 gramos. ¿Okay? 13 gramos netos. Este sería el cálculo viendo una etiqueta, ¿ok? Mientras más bajo sea el contenido de gramos netos de carbohidratos, más fácil va a ser para usted adelgazar, menos medicamentos usted va a necesitar como diabético. Es una cosa sencilla, porque al reducir los gramos de carbohidratos, tiene menos glucosa, necesita menos insulina
y usted no va a engordar o va inclusive a adelgazar. Ahora, vamos a ver estos que están aquí, estos ejemplos para que vea por qué hay tanta confusión con este tema, ¿verdad? Fíjense, esto que está aquí es leche, leche baja en grasa. Leche 2% baja en grasa. Mucha gente compra leche baja en grasa pensando que al comprarla baja en grasa pues le va a bajar la grasa en el cuerpo a ellos. No es verdad, no es verdad, es una mentira. ¿Okay? Lo que engorda de la leche no es la grasa, lo que realmente engorda de la leche es la lactosa. Es la lactosa, fíjense. La lactosa es un azúcar. Por ejemplo, vamos a ver esta etiqueta aquí. Primero, este contiene la porción, la leche baja en grasa, tiene 12 gramos de carbohidratos y 0 de fibra. Por aquí Jorge lo ve, ¿verdad? ¿Lo ve? 12 y 0 de fibra. Así que por aquí ve 12 menos 0, pues sigue siendo 12, ¿no? Obviamente esto le pone a usted en su cuerpo, cuando se toma un vaso de 240 mililitros de 8 onzas, pues está poniendo 12 gramos de carbohidratos. Los carbohidratos en general se multiplican por 5 para saber cuánto suben los niveles de glucosa. O sea que si usted toma 12, ¿verdad? Lo multiplica por 5, son 60 miligramos por decilitro de glucosa que va a subir en la sangre, ¿no? Así que usted le dice, no, eso es poquito. 12 por 5 son 60 que le va a subir. Un diabético, cuando le sube 60 miligramos por decilitro, ya tiene que usar insulina. Si no lo subiera, no tenía que usar insulina. Así que no crea que es tan poquito. Eso se multiplica por 5, le dice cuántos gramos más o menos le va a subir en la glucosa, en la sangre, ¿no? Ok, ahora, la leche yo nunca la he recomendado desde el libro El Poder del Metabolismo. ¿Por qué? Porque la leche es muy dañina. Mi experiencia ha sido que la gente que quiere adelgazar o la gente que quiere controlar la diabetes, si toma leche, no lo va a lograr. ¿Por qué? Porque la leche es un producto industrial. Estas vacas le meten antibióticos, le meten hormonas, y para colmo, esta leche después que la homogenizan y la preparan para romper los pedacitos de grasa que tiene, crea una grasa tan inutilizable que el cuerpo lo que hace es que se confunde con ella. Así que toda persona que yo he visto a través de más de 100.000 personas que hemos ayudado a adelgazar, la persona tiene que evitar la leche porque la leche no le va a ayudar. Ahora, luego viene la leche que entonces le venden leche sin lactosa. En verdad esta leche no es sin lactosa. Esta leche lo que pasa es, aquí está viendo que dice que la porción es igual y le dice que son un total de 12 gramos, nuevamente, de carbohidratos, 0 fibra, así que son 12 gramos. ¿Qué es la diferencia con esta? Solamente que le echan una enzima que ayuda a digerir la lactosa, se llama lactasa. Y esa es toda la diferencia, por eso dicen que es sin lactosa, y no es que sea sin lactosa, es que le están dando la enzima que permite que su cuerpo digiera la lactosa. Quiero decirle que ninguna azúcar es más adictiva que la lactosa. Por lo tanto, cuando usted toma esta leche, lo que usted queda es con más deseo de tomar más leche, ¿no? Y esto le va a engordar, definitivamente. Ahora, para aquellos que quieren evitar la leche, pues entonces la industria nos ha tratado de vender la leche de soya. Ahora ya esto es mortal, ¿no? Porque la leche de soya, pues ya se sabe que la soya afecta a la tiroides. El metabolismo lo controla la tiroides. Sin embargo, la leche de soya afecta a la tiroides. Eso ya se sabe porque se ha visto inclusive en pruebas que se han hecho con humanos y con animales, que la soya atrofia la tiroides como tal, ¿no? Esta tiene 11 gramos de carbohidratos menos 1 de fibra, pues quedarían 10. Pero el problema es que la soya de por sí es muy dañina. Inclusive hay firmas por ahí que venden batidas de soya y están reclamando que eso es nutrición para mejorar el metabolismo. Si usted pone soya para tomar como batido, usted está afectando la tiroides y lo que va es a bajar el metabolismo. Y puede que de momento baje, pero luego va a rebotar tremendamente porque dañó la tiroides. Ahora, todas estas son opciones que son mentiras, que son dañinas, ¿no? Ahora, quiero darle una alternativa. Fíjense, esto es una opción, ¿ok? Esto es leche de almendra, ¿eh? Observe la etiqueta. La etiqueta dice que tiene 1 gramo de carbohidrato y de fibra tiene 1. 1 menos 1 es 0. O sea, esta leche, por ejemplo, que es leche de almendra, tiene 0 gramos de carbohidrato. O sea, que esto no va a tener ningún tipo de impacto sobre su glucosa. Por lo tanto, le va a ayudar a adelgazar. Tanto la leche de almendra como la leche de coco, ambas son bajas en carbohidratos, sobre todo si usted la compra que no sea endulzada. ¿Me sigue? En otro episodio les voy a aclarar la confusión que puede haber entre los distintos tipos
de leche de almendra. De momento, esta es la alternativa: almendra o leche de coco, para que usted pueda reganar la salud, adelgazar, la ropa le quede bien, controle la diabetes y no sea usted víctima del engaño, de la confusión de la industria lechera. Y esto se los comento porque la verdad siempre triunfa.